Recording. Muy buenos días. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta el secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido en la Secretaría los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del director subrogante del Servicio de Salud de Coquimbo, señor Rafael Castillo, mediante el cual da respuesta al oficio número S25 enviado por esta comisión, en el que se solicitaba informar sobre la situación del sistema de urgencia del Hospital de Ovalle. Enseguida, un oficio 9019 de la Contraloría General de la República, con el que envía una copia del seguimiento al informe final número 235 sobre auditoría de sistemas efectuada en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Enseguida, comunicaciones, primero de la directora del Servicio de Salud Aconcagua, con la que contesta el oficio enviado por esta comisión, en el que se solicitaba pudiera recibir a los gremios de salud de su zona con la finalidad de superar problemas laborales y reivindicatorios de los mismos. Segundo, del profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor David Díaz, con el que contesta el oficio número S29 enviado por esta comisión, en el que se solicitaba informar el costo que tuvo el estudio que fue presentado en la sesión del 20 de junio pasado. Esa nota le ruego que sea enviada a todos los señores senadores, por favor. Muy bien. Fue una pregunta hecha la sesión pasada, el costo del estudio FEN. Siga nomás. Muy bien, señor presidente, en síntesis señala que alcanzó un valor de 1.620 UFs. Enseguida, una comunicación de la honorable senadora Jimena Órdenes, por el cual solicita se pueda recibir en esta comisión al alcalde de Huayteca, señor Marcos Silva, para exponer sobre el fallecimiento de un paciente en Melinca. El señor Silva se encontrará en Santiago entre los días 17 y 21 de julio en curso, por lo cual solicita que en esas fechas pudiera invitarse. Lo vamos a programar entonces en las fechas que él proceda. Por último, una solicitud de audiencia del presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, doctor Alejandro Conejero, para explicar su visión como profesional en la materia, que ya fuera expuesta por la señora Janet Castro, víctima de complicaciones a raíz de una cirugía de embellecimiento en esta comisión el día 7 de junio pasado. Eso es todo en materia de... Se va a analizar mañana en la sesión sobre cirugía plástica. Muchas gracias, secretario. Le damos la bienvenida a la doctora Jimena Aguilera, ministra de Salud, al director nacional de FONASA, don Camilo Cita, al superintendente de Salud, don Víctor Torres, a don Jaime Yungén, asesor legislativo del Ministerio de Salud, a los señores senadores Chaguán, Jimena Órdenes, al presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, don Gonzalo Simón, y don Matías, su abogado, asesor jurídico. Agradecemos la presencia de nuestras invitadas que responden a centros de estudio muy prestigiados. Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Un agrado tenerla, Carolina, en esta sesión. Al igual que a Soledad Ormazábal, investigadora del Centro de Estudios Horizontal. También está invitado, esperemos que se conecte, don David de Brot, como economista de la salud, que también fue contactado e invitado a esta sesión. En primer término, entonces, le damos la palabra a Carolina Velasco para que nos dé su punto de vista en relación a este proyecto de ley. Carolina. Si me permiten compartir pantalla, tengo una pequeña presentación. Tipos de área para poder entender de alguna manera qué está pasando. Como le decía, ¿qué tratamos de proteger? Mientras usted conecta, Carolina, informarle a la comisión que ayer se constituyó el comité técnico, tal como se había acordado. Planteó ya una serie de iniciativas y de sesiones que van a ser hasta el 31 de julio, los lunes. O sea, tiene 4 sesiones por delante, de las cuales la primera ya quedó fijada en cuanto a la exposición de la Superintendencia de Salud y los comentarios de los 2 institutos invitados, y por supuesto el resto de los participantes, y en una posterior sesión los prestadores, que incluye las clínicas y también el Colegio Médico.
Claro, las clínicas, son dos asociaciones de clínicas nacionales y regionales. Y lo que se espera en un ambiente de trabajo más bien discreto, porque se acordó silencio comunicacional en cuanto a que los integrantes no tuvieran un diálogo público, sino que respondan a la comisión en su informe final, el 31 de julio, ojalá con niveles de acercamiento razonable en las posiciones sobre el tema, que es la situación presente y futura financiera del sistema ISAPRE a la luz del fallo. Ese es el objeto del tratamiento que ahí se le va a dar y tenemos confianza en que podamos seguir avanzando con los equipos que ahí se han constituido. Bien, Carolina Velasco, por favor, le damos la palabra. Está estable, pero no así más al sur que de la modificó península. lo establecido Como ven, previamente hay en la zonas circular donde el ambiente está 343 produciendo del un 2019 de la efecto distinto y por eso es tan Superintendencia, complejo, estableciendo que la nueva establecer tabla la de factores protección. se iba a aplicar a Por todos otro los lado, ¿qué pasa? contratos La de manera comida, retrospectiva y modifica el factor, digamos, del tramo 0 a 2 años, convirtiéndolo en cero o no cobrándole, ¿cierto?, a esos menores. Instruye calcular de nuevo el precio final con estos cambios y a ISAPRE restituir las diferencias cuando el precio final nuevo, con este cálculo, sea inferior al precio pagado previamente, pero en caso contrario, es decir, cuando el precio nuevo sea mayor al pagado, los usuarios no deben reponer esos recursos. Le otorga 6 meses a la superintendencia, cierto plazo que fue ampliado, y en un fallo posterior y en diversas vocerías también se señaló que no era la intención, obviamente, terminar con el sistema, que fue algo que en algún momento hubo ciertas dudas o comentarios. Y como ya han presentado bastantes personas antes que yo y han hecho hincapié en el impacto y el efecto que podría tener este fallo, a mí me gustaría quizá centrarme en la forma de abordar hacia el futuro, por si eso puede serles de utilidad, con un par de observaciones. La primera de ellas tiene que ver con que si bien el mecanismo de cálculo del fallo no está en el proyecto de ley, lo que se ha visto posteriormente como propuesta de implementación de parte de la superintendencia o en general del Ejecutivo hace difícil, ¿cierto?, cumplir con lo requerido por parte de la Corte Suprema sobre la sostenibilidad del sistema. Eso, la evidencia, como les comentaba, sobre los efectos negativos sistémicos ha sido presentada por diversos actores, bueno, la propia Corte que lo señaló en el fallo posterior, expertos de manera transversal, en lo que yo he podido apreciar de las sesiones previas, bueno, gremios, exautoridades, políticos, incluso el propio mensaje del proyecto de alguna manera hace ver que existe ese riesgo. Por lo tanto, y no quiero profundizar más en esto, solo a modo de avanzar, es importante, creo, considerar, y me alegro, yo no sabía que había partido la comisión de expertos, que me parece una excelente idea y felicito, digamos, para poder avanzar en las diversas propuestas que han habido y poder introducirlas, digamos, en el proyecto de ley, ejerciendo la facultad que tiene el Poder Legislativo de poder también, ¿cierto?, definir reglas para la política pública. Bueno, qué bueno que haya partido la comisión, de hecho no sabía, así que me alegro, yo lo iba a decir como, lo iba a proponer como, digamos, ojalá que partiera luego. Creo que también es importante considerar, aunque sea temporalmente, y algo de eso el proyecto menciona, el efecto del fallo en el indicador referencial de precio. Todo esto tiene, digamos, de la mano de lo que se decida finalmente respecto de cómo aplicar el fallo. En caso de que eso sea necesario, ¿cierto?, y el proyecto de ley lo permite, es importante poder introducir al indicador referencial, me refiero de alza de precios anual de los precios base, poder también incorporar este efecto para que reducir con eso el impacto que pueda tener financiero en el sistema y con ello cumplir con lo requerido respecto a la sostenibilidad. Y respecto a las medidas de sostenibilidad en el tiempo, y en esto creo que también se ha enfatizado previamente, pero es importante señalar que lo que se ha venido exigiendo por parte de los diversos fallos en el tiempo, no solo de la Corte Suprema, sino también del Tribunal Constitucional en su momento, tiene que ver con convertir, ¿cierto?, a la seguridad, en este caso a los seguros privados en Chile y SAPERES, en aseguradores que sean parte de la seguridad social, es decir, que cumplan con los principios de la seguridad social. Y eso pasa, como ya lo hemos visto en todos los países que han combinado, ¿cierto?, una multiplicidad de aseguradores,
por al menos tomar 4 medidas importantes, que son establecer un plan comparable, una prima que no esté conectada con el riesgo, es decir, que no haya un pago asociado ni a la edad ni al sexo, salvo que eso sea subsidiado, ¿cierto? Pero que las personas no paguen según su riesgo. Eso requiere compensación por riesgo y, por supuesto, que las personas puedan afiliarse libremente, es decir, que no exista el rechazo por preexistencia. Obviamente las primas tienen que estar las alzas reguladas y tiene que haber introducción de mecanismos de control de costos, pero principalmente son esos 4 componentes los que son un requisito sine qua non, digamos, para avanzar a un esquema de seguridad social. Y bueno, más adelante les voy a brevemente mencionar algunas reflexiones sobre lo que está pasando con eso en el mundo. Nosotros tenemos un consenso en Chile, al menos para el corto plazo, de avanzar a la seguridad social. Hay incluso proyectos de ley, ¿cierto? Han sufrido indicaciones y han avanzado en el Congreso. Y eso es, y aquí mi mensaje, indispensable para poder mantener este sistema en el tiempo. De lo contrario, uno podría resolver, ¿cierto?, la aplicación del fallo, pero va a volver a tener los mismos problemas y no se va a hacer cargo de las demandas de la población respecto de la necesidad de avanzar a un sistema donde no haya ni segmentación, no haya discriminación por riesgo y que sea un sistema integrado. Como les mencionaba, existe evidencia en el mundo, literatura, experiencias que revisar que han ido sofisticándose respecto de cómo aplicar estos cambios. A mí me toca discutir la próxima semana en un congreso en Sudáfrica de economistas de la salud, donde se analiza en 3 países cómo integrar sistemas donde hay aseguradores públicos y privados. Nosotros hicimos un trabajo para Chile sobre qué debería hacerse, cómo se debieran regular los aseguradores, los prestadores y el sistema en general para poder avanzar hacia un esquema de seguridad social como los europeos, ¿cierto? Donde se permita participación de aseguradores privados, tal cual como ha sido la demanda, al menos que uno ve de parte del público, de parte de los beneficiarios, por poder elegir no solo el prestador, sino también quién le administra sus recursos en salud, bueno, y en otros temas también, pero en este caso en salud es importante considerar también lo que la población está solicitando, ¿cierto?, y cumplir con sus expectativas. Por lo tanto, aquí hay también una línea, ¿cierto?, a seguir. Hay experiencia y no es un tirarse de alguna manera al vacío, y es además un cambio gradual. La segunda observación tiene que ver con la magnitud de temas, ¿cierto?, que trae el proyecto. Yo lo dividí en 5 ámbitos, pero estos tienen obviamente distintas urgencias y requieren una profundidad de análisis diferente cada tema. Las medidas para aplicar el fallo son las más urgentes. Esto tenemos un plazo de 6 meses que fue prorrogado, y las medidas que tienen que ver con la aplicación del fallo son, yo las resumí en 4, pero se me puede haber escapado detalles. Básicamente la dictación de la circular, ¿cierto?, por parte de la superintendencia, quien después se asesora con una comisión y luego aprueba o no los planes de pago que tienen que ser presentados por las ISAPRES, y ahí está establecido el proceso propiamente tal de aplicación del fallo. Luego establece otras condiciones para el periodo en que dure esta restitución de recursos, como prohibir utilidades o retiro de utilidades, modificar ciertos indicadores financieros, y permite agregar nuevos factores al alza de precios base al indicador. Eso puede ser también en el tiempo. Después establece un grupo, ¿cierto?, de condiciones que tienen que ver con las nuevas atribuciones para la superintendencia, como fijar el precio de la GES, ¿cierto?, que no tiene que ver con la aplicación del fallo, o al menos no directamente. Esta posibilidad de convocar no solo para el tema del fallo, sino que para otros temas a la comisión de expertos, y supervisar toda la nueva modalidad de cobertura, ¿cierto?, que se crea para FONASA. En tercer lugar, hay una serie de nuevas normas para las ISAPRES, como que se les va a fijar los precios de las garantías explícitas en salud, nuevas normas sobre entrega de información y sobre gestión de los recursos y sanciones asociadas a eso, ya sea por retraso de entrega o no entrega, o por inadecuada gestión de los recursos. Eso no es muy claro, pero se establece que si se encuentra que se gestionaron mal los recursos, entonces también puede haber sanciones. Y en caso de insolvencia se modifica la prelación de pagos, etcétera, o se cambia las posibilidades de designar un administrador provisional. En cuarto lugar y quinto están las atribuciones de FONASA. La primera tiene que ver con reclasificar usuarios al grupo A, y la quinta con toda esta nueva modalidad de atención que se crea
sobre atención ambulatoria y hospitalaria en redes privadas, con acceso solo para los contribuyentes, ¿cierto? Es decir, los que aportan el 7% y sus cargas o dependientes. Esto tendría un costo igual para todos los individuos, pero adicional al 7%, y sería una cobertura adicional a la de FONASA. No se explicita cuál, se asume que a la de modalidad libre elección y con un arancel definido. Y bueno, por lo tanto, entonces tenemos una nueva modalidad con un financiamiento bipartito o tripartito, dependiendo de si viene de parte de las personas o la forma de pago, ¿cierto? Está el aporte de FONASA, que normalmente se compone del 7% de las personas más el subsidio del Estado, la prima individual, ¿cierto?, que viene de parte de las personas, y los copagos que también vienen de parte de las personas. De parte de la administración, se establece para los primeros tiempos que se envía un trato directo con las compañías de seguro, y luego de 2 años más o menos, al menos 18 meses, ¿cierto?, se establece una licitación. ¿Cuál es la sugerencia en este caso? Dada la magnitud de los distintos temas, es importante que lo urgente y lo que tiene plazos y que no requiere o que ya tiene alguna base sobre la cual trabajar, ¿cierto?, se pueda resolver y separar en un proyecto de más corto plazo. Lo que tiene mayor profundidad, como es toda la reforma a FONASA, incluso la de la superintendencia, salvo lo que tenga que ver puntualmente con la aplicación del fallo, y de nuevo, dado los plazos y dado la necesidad de análisis y profundidad de discutir estos temas, me parece que es mejor tratarlo en un punto separado, recalcando la importancia de hacerlo. Existe un proyecto de ley para reformar FONASA, existen propuestas de las propias comisiones que se conformaron en su momento. Me parece que esto no puede dejarse de lado, porque finalmente donde vemos algunos déficits mayores en temas de listas de espera, en temas de uso de los recursos, también está involucrado el sector estatal, y por eso no podemos dejarlo de lado, pero eso no significa tratarlo en los 3 meses o lo que quede, digamos, para cumplir con el fallo, puesto que podríamos errar, ¿cierto?, en ese análisis, en ese trabajo o las propuestas que se hagan. La tercera observación tiene que ver con la creación de la nueva modalidad de FONASA. Aquí esto también ha sido observado previamente, que puede no cumplir su objetivo si no se revisan los supuestos, pero sobre todo, creo yo, y aquí por eso entonces el énfasis en separar los proyectos, en empoderar a FONASA para que pueda administrarlo y administrarlo adecuadamente. Acá hay varios supuestos, por ejemplo, este supuesto de la aleatoriedad, el supuesto del universo que se va a traspasar, sobre la intensidad de uso de prestaciones, que creo importante revisarlo, porque si se cumplieran perfectamente como están esos supuestos en las predicciones, en el análisis del informe financiero, el margen que le deja FONASA es muy menor, un 0,1% de los ingresos para cualquier, digamos, desbalance en esos supuestos. Entonces, quizás debiera hacerse un análisis con diversos escenarios, más allá de los escenarios que se suponen en el trabajo actual, respecto justamente de estos otros supuestos que se dan por hecho, por ejemplo, la intensidad en el uso de prestaciones. Y respecto de las capacidades del sector público, no se establecen recursos, por ejemplo, para aumentar la cantidad, digamos, o número de camas o atenciones que podrían darse, y de hecho van a darse al menos en el GES, para las personas que se cambiaran a FONASA, ¿cierto?, y tomaran este paquete, independiente de que tomen en la modalidad de cobertura complementaria, ¿cierto? Las prestaciones GES solo cumplen sus garantías en la medida que se atiendan los prestadores públicos. Entonces, si hay un ingreso masivo o mayor de personas a FONASA, tiene que haber también una inyección de recursos o de mejor uso de esos recursos en el mundo de la modalidad de atención institucional. Y eso al menos no se ve reflejado en el proyecto, por eso también creo que es importante tratarlo integralmente como un fortalecimiento a FONASA. Lo mismo con el mecanismo de pago. Tampoco hay posibilidad, al menos en lo que aparece en el proyecto de ley, para FONASA de poder definir mecanismos de pago más eficientes, como pagar, ¿cierto?, por la atención completa de la persona, o pagar un per cápita, ¿cierto? Se habla de pago por servicio y de GRD, que obviamente es un avance, pero quisiéramos poder también darle libertad a FONASA para poder definir esos contratos y ajustarlos a la realidad. Y lo mismo en el caso de los costos de los casos no cubiertos, y de la forma de hacerse cargo, ¿cierto?, de las prestaciones de las personas que ya venían con ese tipo de atenciones. Entonces, ¿cuáles son los recursos para mantener o no las atenciones que las personas tenían y que están fuera del arancel FONASA, o que tienen acuerdos con sus propias ISAPRES? ¿Cómo se van a tratar esos casos?
Y finalmente, ¿cómo se va a regular las primas o qué se va a hacer en caso de que las estimaciones iniciales y las licitaciones, ¿cierto?, no logren su objetivo en cuanto a cubrir los costos, quizás por esta misma problema con los supuestos o potencial incumplimiento de los supuestos? ¿Cuáles serían los mecanismos para compartir riesgo o para poder permitir, ¿cierto?, una sostenibilidad de este esquema a las personas que lo contrataron en caso de que se aplicase? Por eso las sugerencias son avanzar en las atribuciones de FONASA, por lo menos para que pueda terminar los convenios con estos aseguradores y prestadores de manera que puedan cumplir con su objetivo, considerando toda la necesidad de riesgo compartido, es decir, qué pasa si por alguna razón no se cumple un supuesto o muchas personas tienen problemas no tomados en cuenta previamente y eso significa gastos muy superiores, etcétera. ¿Cómo se hace para mantener el funcionamiento de esos contratos y que no se termine con un esquema o que dure poco, un esquema que en teoría está pensado para funcionar un tiempo relevante? En ese sentido, quizás también sería bueno una revisión de expertos, más bien esta ya de mediano plazo, expertos quizás en seguro. Yo me imagino el Ministerio también realizó aquello, pero ahora de parte del Congreso, para poder dar cierto un feedback o poder poner sus propios planteamientos respecto de cómo debiera modificarse este sistema o este esquema, ¿cierto?, de nueva cobertura, si es que sigue adelante. Y ya pensando más ambiciosamente, habría que, ojalá, mejorar también la gobernanza de FONASA. Eso está en el proyecto de ley trabajado hace unos años atrás, respecto de cómo poder darle mayor nivel de autonomía, un mayor nivel de mirada de largo plazo y también una mirada un poco más o menos unipersonal, ya que actualmente FONASA depende, ¿cierto?, de una sola persona. O sea, cómo poder fortalecer esa gobernanza. Y para eso también existen propuestas y proyectos de ley. Finalmente, no es tan evidente, y esto me tocó también presentarlo, compartimos por ahí con el superintendente en un seminario previo, que todos los roles que se están atribuyendo a la superintendencia puedan ser ejecutados a cabalidad, no solo porque faltan recursos o porque no se ven recursos para implementar todas estas nuevas atribuciones, por ejemplo, la supervisión de toda la nueva modalidad de cobertura de complementaria, y también porque hay ciertas atribuciones que puede que sean más o que tengan una mayor expertise en ello otro tipo de instituciones en Chile, ¿cierto?, como puede tener que ver con la supervisión de toda la parte de garantía financiera o indicadores de liquidez, donde también ha habido cuestionamiento a poder mejorarlos porque no logran capturar la realidad, ¿cierto?, de la situación financiera de estas entidades. Entonces es importante revisar, creo, y aquí la sugerencia, cuál es la entidad realmente más apropiada para ejecutar cada función. Por eso digo que esto hay que pensarlo y trabajarlo con más tiempo, asignarle los recursos apropiados, ¿cierto?, sobre todo si se le van a poner nuevas atribuciones como fiscalizar toda la nueva modalidad. Ojalá también se puedan ampliar y revisar ciertas atribuciones que tiene actualmente la superintendencia y que pudiesen ser mejoradas. Yo le he escuchado al superintendente y a ex superintendentes mencionar ciertos aspectos sobre la protección de usuarios, de poder intermediar entre usuarios y entre prestadores o entre aseguradores, y fortalecer la institucionalidad que toma decisiones tan importantes como la regulación de precios y como la compensación de riesgo, que pudiesen ser mejoradas y fortalecidas. La regulación de precios está en una ley, pero depende netamente, ¿cierto?, de lo que haga la superintendencia. No tiene una institucionalidad más sólida con quizás una mirada más externa, y ahí se puede avanzar mucho más. Por lo tanto, también se sugiere avanzar en ello y también en poder empoderar a la superintendencia para que también poder garantizar los derechos de los usuarios de FONASA, dado que hoy día solo lo hace para efectos de lo que es GES, pero no para el resto de las prestaciones del plan de salud, y creo que eso es súper importante para que todas las personas estén en igualdad de condiciones respecto de la protección de sus derechos. Finalmente, mi mensaje finales, y agradezco nuevamente la oportunidad de presentar, es que creo que es una oportunidad importante para el Poder Legislativo de asegurar un adecuado marco regulatorio integral, ¿cierto?, tanto con el proyecto de corto como el proyecto quizás de mediano plazo, de reforma del esquema de salud que tanto se ha esperado y que tantas propuestas, ¿cierto?, tenemos,
ojalá con foco en los beneficiarios y sus necesidades. Por eso mencionaba la necesidad de ampliar, por ejemplo, la superintendencia, la capacidad de supervisar a todos los beneficiarios por igual o que se cumplan sus derechos. Entonces creo que es una oportunidad de hacerlo para el Poder Legislativo, ¿cierto? Que se abrió por razones quizás inesperadas, pero que es algo que los que hemos estado en el mundo de la salud y también lo sé por quienes integran esta Comisión de Salud han estado esperando por mucho tiempo la posibilidad de otorgar este marco finalmente pro paciente. Creo que en segundo lugar, y con esto ya voy cerrando, es necesario separar los proyectos. Hay cosas que son urgentes, que tienen plazo, y otras que son más profundas y que no tienen plazo y por tanto deberían pensarse con mayor tiempo. Y en ese sentido, reflejar que estas propuestas, tanto la reforma de corto plazo, ¿cierto?, que tiene que ver con la implementación del fallo, y donde esa implementación requiere, ¿cierto?, de una mirada desde el Poder Legislativo que permita cumplir con estas condiciones de la Corte, puedan tomarse las decisiones y tomarse las presentaciones y contribuciones que han hecho todos los distintos centros de estudio, los distintos exautoridades, respecto de la forma de aplicarlo. Aquí hay una oportunidad, ¿cierto?, para poder darle viabilidad a un sistema de salud que ha estado desintegrado y que mediante la nueva forma de regulación, ¿cierto?, y de aplicación de este fallo puede permitir sacarlo adelante de manera de cumplir con, ¿cierto?, los objetivos de cobertura universal del país y del sistema de salud en general. La reforma del sector estatal yo creo que es urgente, es importante, obviamente también es urgente, pero es más urgente de lo que tiene plazo. No debe dejarse de lado, no debe dejarse de lado el fortalecimiento de FONASA. Hay un proyecto de ley. Es urgente que las personas puedan tener una certeza de que sus derechos van a ser cumplidos, que FONASA sea realmente el garante de sus derechos, y para eso requiere más atribuciones y una mejor gobernanza. Por lo tanto, no obstante que no tiene que ser cumplido en 3 meses más, sí es algo que debiera trabajarse y avanzarse en paralelo. Y finalmente, solo cerrar con que existen evidencia, las tendencias mundiales han realizado y han trabajado cómo debieran regularse los esquemas que están desintegrados, que tienen mundos públicos y privados, hacia, ¿cierto?, un sistema más integrado donde tanto aseguradores públicos como privados cumplan con las mismas reglas y las personas, ¿cierto?, puedan optar, y en ese sentido todas esas opciones tienen que cumplir y el Estado les garantiza sus derechos en salud. Yo estoy disponible, hay montones como les decía, evidencia, regulaciones, casos. Nosotros mismos vamos a presentar una opción para Chile, por lo tanto dejo también esa herramienta por si es necesaria para poder avanzar en esta regulación más adelante. Con eso termino. Muchas gracias, presidente, y gracias a todos. Agradecemos la exposición de Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Le voy a dar la palabra a la señora Soledad Ormazábal. Ella es investigadora del Centro de Estudios Horizontal, y luego abrimos un espacio para preguntas, comentarios, porque también estamos convocados a la sesión para la cuenta pública del Congreso Nacional. Soledad Ormazábal, bienvenida y tiene la palabra. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, ministra, y a todas las autoridades presentes. Reitero mi agradecimiento a tener la posibilidad de exponer en esta comisión. También yo tengo una pequeña presentación, me gustaría poder compartirla. Está habilitada para compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Ok. Acá partir simplemente señalando que nos enfrentamos a un problema que es de muy larga data, pero que ha llegado al punto en el que actualmente tenemos la obligación de resolverlo. Las responsabilidades para llegar al punto en el que estamos son múltiples. Hay una regulación inadecuada que se arrastra durante décadas,
una industria que fue particularmente resistente a introducir cambios. Sobre todo la falta también de acuerdos políticos que hubo que impidieron que se fueran concretando las reformas que se presentaron para ir mejorando el sistema. Los problemas del sistema de salud son múltiples, son muy graves. El principal de ellos es que el mercado está fragmentado sobre la base de características socioeconómicas y de riesgo de los beneficiarios. De esta manera, las aseguradoras privadas han sido capaces de seleccionar personas con menor riesgo, comparativamente más sanas, mediante la cobertura restringida y la exclusión. Con este diagnóstico parece increíble, pero no ha habido la capacidad de concretar las reformas que se han presentado. Aquí solo pongo algunos ejemplos de boletines que no terminaron por ver la luz. Es así como estamos actualmente en esta crisis severa que amenaza con convertirse en una crisis sanitaria que podría afectar a la totalidad de la población. Por lo tanto, encontrar la solución es totalmente urgente. Por esto es importante que el proyecto de ley se haga cargo de dar una salida técnica y políticamente viable al fallo de la Corte Suprema. Esto pasa por encontrar una fórmula, ¿no es cierto?, que vaya a reducir la incertidumbre y que no implique la quiebra abrupta de las aseguradoras privadas, de la mayoría de las aseguradoras privadas. Eso es importante porque probablemente no quiebren todas, lo cual tendría efectos sobre el sistema que quede. Bueno, como sabemos, todos sabemos las características del fallo. La Carolina recién lo resumió muy bien, pero sabemos, ¿no es cierto?, que en consecuencia impone una deuda que es inabordable para la mayoría de las ISAPRES del país y además reduce de manera permanente los ingresos a futura de las aseguradoras en un 8% promedio, en circunstancias que los márgenes no son tan amplios como para abordarlo. Por esto yo creo que existe, uno podría decir que hay cosas que son cuestionables de este fallo. En primer lugar, hay una desproporción entre entre la deuda que se origina del fallo, estos cobros en exceso, en relación con el volumen del negocio de las aseguradoras, donde encontramos que en promedio el patrimonio representa apenas el 31% de la deuda que se origina en el fallo. Luego, como ya mencioné, hay esta reducción permanente en los ingresos de la aseguradora que se da por la rotura de la lógica de seguro al forzar que se reajusten a la baja los planes, que así se da producto de la aplicación de la tabla única de factores. Sin embargo, no permite que se ajusten al alza aquellos en los que correspondería un ajuste al alza por la aplicación de la tabla única de factores. Esto lleva a esta reducción permanente que hace inviable un mecanismo de seguro. Aquí un punto importante, yo creo que falta información, porque hay un 38%, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Salud, hay un 38% de los planes que se ajustan a la baja, y es muy importante saber qué pasa con el otro 62%, para ver si se mantenían, debían en teoría haberse ajustado al alza o cuál es la situación. Bueno, desde una perspectiva más económica, quizás uno también podría cuestionar la lógica del fallo, que aduce que existen cobros en exceso, pero estos se dan en circunstancias en que durante el mayor tiempo del periodo en cuestión las ISAPRES tuvieron pérdidas.
uno esperaría que de existir cobro en exceso, la utilidad hubiera sido sobrenormales, que es lo que la lógica económica un poco indica. Bueno, de esta manera entonces el fallo y la interpretación que se le ha dado inviabiliza el sistema asegurador privado en Chile, porque le impone una deuda que es inabordable, desbalancea de manera permanente los ingresos y los gastos a futuro, al romper la lógica de los seguros. Bueno, acá este es un tema más jurídico, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, la aplicación general del fallo, pese a que la ley vigente en Chile establece que la sentencia solo tiene efecto relativo particular a quienes están compareciendo ante los jueces, está en la práctica poniendo fin al sistema asegurador privado de salud en nuestro país. Y si este fuera el caso, la Corte Suprema habría hecho una política pública, lo que no es propio de su rol. Y yo creo que más importante, además, muy importante también, es que se contradice con la intención que la misma Corte Suprema ha señalado en reiteradas ocasiones, que no era ese lo que ellos pretendían con este fallo. Ellos pretenden introducir una mayor lógica de seguridad social en nuestro sistema de salud, no terminar con el sistema privado. Por esto, en el fondo, tiene toda lógica que el legislador se haga cargo y resuelva encontrando una fórmula viable y que viabilice el sistema. De esta manera, entonces, como decía recién, llegamos a una situación donde la ley debiese acotar el alcance del fallo. El llamado es que el Poder Legislativo, en el uso de sus facultades, corrija las falencias del fallo que no se logran abordar completamente bien en el proyecto del gobierno, ya que no evita la caída del sistema. Acá, en el fondo, al igual que Carolina, considero muy adecuado, aplaudo que esté esta comisión asesora, porque de todas maneras es necesario que en el Honorable Senado se apoye en expertos multidisciplinarios y de diversos orígenes, porque necesitamos abogados, necesitamos economistas que den una salida mediante las indicaciones al proyecto de ley presentado, que por supuesto deben ir en la línea de darle estabilidad al sistema, permitiendo que prevalezca la lógica de seguro, es decir, que se den los subsidios cruzados necesarios para que se mantenga, y acotar el monto de la deuda que se está imponiendo a las aseguradoras. Acá, bueno, ¿por qué es importante, en el fondo, no dejar caer a las ISAPRES? No es por las ISAPRES, como yo creo que se ha señalado, sino que hay dos grandes razones, que una es la necesidad de evitar una crisis sanitaria, y número dos es la necesidad de habilitar la necesaria reforma a la salud a la que se refirió extensamente Carolina, y muy bien. Acá la crisis sanitaria se originaría por una caída que se haría de forma desordenada y abrupta de gran parte de las aseguradoras del sistema. Habría una migración masiva a FONASA, pero especialmente de aquellos afiliados con tratamiento en curso o enfermos. ¿Por qué? Porque existe una ISAPRE que tiene una situación financiera marcadamente distinta al resto. Entonces, en la eventualidad de quiebra de las otras aseguradoras, cabría esperar que los pacientes sanos de esa aseguradora en quiebra sean recibidos por esta aseguradora que tiene indicadores financieros buenos. En ese caso habría un importante descreme de la cartera y serían los mayormente afiliados
enfermos y con preexistencia, aquellos que llegarían a FONASA. Sabemos, ¿no es cierto?, que FONASA no tiene hoy la capacidad de recibir, se estiman 1,3 millones de personas que están en esta situación en ISAPRE. Conocemos la tragedia de las listas de espera que se dan desde las patologías GES, son 150 días promedio a marzo, y una cirugía no GES, un número de 515 días promedio para acceder a una cirugía. La llegada masiva de afiliados enfermos agravaría esta situación y la agravaría para quienes actualmente están en lista de espera y también, lógicamente, para quienes llegan a integrarse a ella. Sabemos que la modalidad de libre elección cubre poco de la atención hospitalaria, a diferencia de la ISAPRE. De esta manera, o sea, cubre bastante menos. De esta manera, quienes lleguen enfrentarían una caída en su cobertura financiera. Y como se puede ver, son los más vulnerables, en particular, ¿no es cierto?, los afiliados a FONASA que no acceden a la libre elección, que están en la lista de espera, y los afiliados a ISAPRE con tratamiento en curso y preexistencia, los que se verán más perjudicados, ya que verán amenazados, postergadas sus atenciones de salud, o bien con una caída significativa en la cobertura financiera de esta. Sabemos, por otro lado, otro punto muy relevante en cuanto a la crisis sanitaria que se podría originar, ¿no es cierto? Sabemos la relevancia que tiene las aseguradoras privadas en el financiamiento del sector privado, prestador de atenciones de salud del país. Se ha señalado, las clínicas han señalado que la deuda que mantienen las aseguradoras con las clínicas es de un orden considerable. Por lo tanto, cabría esperar que si colapsan podría significar la caída de al menos parte de los prestadores privados de salud, solo por, en el fondo, el no pago de deuda, además del menor flujo a futuro de ingresos. Esto llevaría a la pérdida de miles de empleos de profesionales de la salud y, muy importante también, de la capacidad de atención sanitaria del país. Sabemos el rol crítico que tienen los prestadores privados de salud en Chile. Hemos visto, desgraciadamente, durante las últimas semanas, hemos asistido a la crisis de las enfermedades respiratorias y sabemos que no se puede prescindir de la red de prestadores privados de salud en Chile. Bueno, es así, tan así es que ese gobierno también reconoce el riesgo de la crisis sanitaria en el mensaje de la ley corta, donde textual sostiene a mayor abundamiento la eventual insolvencia o incumplimiento de indicadores de la ISAPRE puede precipitar una crisis en el sistema privado de financiamiento de salud que exponga la sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto, incluidos prestadores públicos y privados. Es decir, hay un consenso general, yo diría, en cuanto a esta crisis sanitaria que se avecinaría de producto de una aplicación y una interpretación del fallo tal cual como está en este momento. El proyecto de ley corta, por aquí voy a pasar muy rápido porque todos acá lo conocemos, ¿no es cierto? Es un proyecto que habilita a la Superintendencia de Salud a implementar el fallo mediante una serie de instrucciones. Permite también que fijen la prima GES, se incluyen nuevos factores para determinar el reajuste del precio base. Ambas cosas apuntan en la línea de reducir la judicialización, lo cual está muy bien.
y también crea esta nueva modalidad de atención en FONASA, que es en el fondo amplía la cobertura financiera mediante convenios que FONASA tendrá con una red determinada de prestadores privados. Va a contratar seguros privados que son intermediarios por el mismo FONASA para complementar la cobertura financiera. Potencialmente, en teoría, esta nueva modalidad yo creo que podría mantener el flujo de pacientes al sector de prestadores privados de salud. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay una serie de problemas quizás de diseño, algunos supuestos que no están siendo bien considerados que ponen en duda eso. Y bueno, y también sabemos que, ¿no es cierto?, va a ser clave la determinación de la red de prestadores en convenio, los aranceles que se fijen y las prestaciones que serán cubiertas, como para evaluar si efectivamente esta nueva modalidad de atención de FONASA será capaz de contener los efectos perniciosos de la aplicación del fallo. Sin embargo, bueno, antes yo me gustaría hacer como un punto importante, está en línea también con lo que dijo Carolina. Esta nueva modalidad implica incrementar recursos, facultades y responsabilidades a FONASA. Yo creo que es fundamental que se mejore la gestión en FONASA antes de darle nuevas responsabilidades. O sea, existe claramente la necesidad de mejorar la oportunidad y calidad de la atención. FONASA no ha dejado completamente su rol de ser fundamentalmente un financiador. Debe realmente pasar a ser un asegurador de la atención, que sea la que debe ser, por supuesto, oportuna y de calidad. Parte de esta mejor administración de los recursos requiere sí o sí un cambio en la gobernanza en FONASA. Para esto, como señaló también Carolina, hay un proyecto de ley, el boletín 13.863, que avanza en esta línea. Se podría retomar quizás o introducir modificaciones o algo. Y bueno, está el problema sin duda de la gestión de los hospitales públicos. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha hecho un diagnóstico, una serie de propuestas que deben ser abordados antes de, como digo, incrementar y fuertemente las responsabilidades que tiene FONASA. Muy bien. Bueno, ¿por qué? Perdón. Perdón. Pensé que perdón. Ya. ¿Por qué por qué digo yo que en el fondo hay algunos problemas con esta modalidad? Muy rápido, cómo se está modelando el comportamiento sanitario de la población que va a migrar a FONASA. Hemos detectado algunos errores. ¿Por qué? Porque no se está tomando en cuenta la selección adversa a la que hice referencia al principio. No toma en cuenta la diferencia, por ejemplo, la población que queda actualmente en ISAPRE versus la que antiguamente migró, a FONASA. Hay un tema con el gasto en licencias médicas. Las ISAPRES son más efectivas en contener el gasto en licencias médicas. Nada nos hace pensar que eso FONASA va a cambiar ese comportamiento. Luego, existe la estimación que está de acuerdo de que habrá una sobrecarga en el sistema público de prestadores de salud
Sin embargo, no existe un plan claro de abordaje de esta situación, no se contemplan inversiones relevantes o mayor gasto. Y está, por último, el tema de las prestaciones que se acceden en ISAPRE que FONASA no cubre. ¿Qué va a pasar con estas prestaciones? ¿Se van a cubrir? Implica mayor gasto. Si no se van a cubrir, implica que cae la atención para los afiliados. Ese es básicamente el resumen de lo que acabo de señalar. Y por último, para cerrar, bueno, ¿por qué era necesario evitar este colapso abrupto del sistema? Es también, ¿no es cierto?, la forma de habilitar la necesaria reforma a la salud, que no se puede seguir postergando. Chile requiere un sistema de salud justo y eficiente que entregue atención de calidad de manera oportuna y que además se adecue a la realidad nacional, donde la gran mayoría de las personas desea que se les respete su derecho a elegir, que existan actores públicos y privados, tanto en el mercado asegurador como en el de los prestadores. En esta línea, la reforma, que tiene bastante consenso, y muy en la línea de lo que dijo Carolina, debiera contener la creación de un plan único y universal que sea ofrecido tanto por FONASA como por las aseguradoras privadas. Para que esto sea efectivo y justo, se requiere un mecanismo de compensación de riesgo que de esta manera garantice la libre afiliación de las personas, es decir, que el estado de salud no determine tus posibilidades de elegir aseguradora. Se requiere sin duda un seguro catastrófico de medicamentos que permita hacerse cargo de una vez del tema del elevado gasto en bolsillo que tiene Chile en salud. Una modificación al sistema de licencias médicas. Idealmente creo que debiese ser un seguro independiente del seguro de salud. Y sin duda alguna, ¿no es cierto?, el fortalecimiento institucional de FONASA y de la Superintendencia de Salud y la mejora en la gestión de los hospitales. Eso sería, repito, mis agradecimientos a toda la comisión, especialmente al presidente y a las autoridades presentes. Muchas gracias, Soledad Ormazábal. Teníamos una tercera presentación a cargo del economista señor David de Brot. Él no ha podido conectarse, así que le quiero dar la palabra al Ejecutivo. Vamos a tener que cerrar porque estamos convocados al Pleno del Congreso Nacional para la cuenta pública del Congreso. Así que le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Ministra Aguilera tiene la palabra. Sí, hola, muy buenos días. Saludar por su intermedio a los senadores presentes y también a las expositoras por sus presentaciones, que yo creo que sin duda contribuyen al análisis y las propuestas que se hacen en relación al proyecto de ley que hemos presentado como Ejecutivo. Sin lugar a dudas, la situación del fallo de la Corte Suprema da una circunstancia como para discutir distintos elementos relacionados con el sistema de salud, temas que están debatiéndose hace bastante tiempo y que nosotros tenemos en consideración, plantear de como así que se ha reconocido en el mensaje presidencial del proyecto de ley, estamos claros de lo que significa en el fondo de riesgo financiero y de estabilidad para el sistema, justamente razón por la cual hemos presentado este proyecto de ley. Y como ha manifestado el presidente Boric, estamos abiertos a que existan propuestas que permitan mejorar la propuesta de proyecto de ley que nosotros mismos hicimos, y en eso también aprovecho de saludar la conformación del comité de expertos que se constituyó ayer y que esperamos que nos ayude a tener una visión que permita dar garantías respecto a la estabilidad del sistema. No sé si el superintendente o el director de FONASA quieren hacer comentarios. Gracias, ministra. Superintendente tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a todos quienes nos acompañan. Sí, la verdad es que he seguido con atención las presentaciones. Hay algunos elementos que me gustaría comentar. Obviamente el primero de ellos
es reiterar una vez más, la superintendencia no ha hecho interpretación alguna del fallo. Los cálculos son a la luz de la aplicación literal, del tenor literal del mismo. Por lo tanto, no hay una interpretación. ¿Ya? Eso es importante decirlo. Segundo, es que sabemos que los cálculos son de la magnitud que ya que todo el mundo conoce y, por lo tanto, el efecto que estos pudieran tener sobre el sistema es lo que pretende entonces este proyecto de ley poder morigerar para dar cumplimiento de mejor manera a lo establecido o instruido por la Corte Suprema, tanto en el fallo mismo, en los distintos fallos como también en las aclaraciones realizadas. Luego de ello hay varias propuestas que quizás sea interesante que las puedan evaluar también en el comité de expertos. Aquí se habla, por ejemplo, considerar temporalmente el efecto del fallo en el indicador referencial. Me imagino que eso se refiere a que pueda el ICSA contener de alguna forma u otra los gastos asociados a la aplicación del fallo. Ese es un tema delicado, digamos. Si bien no está contenido en el fallo, sí está contenido en fallos de adecuación precio-base del año pasado y también en la ley 21.350, que es lo que habría que revisar si efectivamente en algún momento se quiere avanzar en esa línea. Coincido con algunas cosas que ha planteado Carolina, efectivamente, respecto a las atribuciones de la superintendencia, por cierto, no tanto en aquellas sobre fiscalización financiera. Tuvimos una conversación respecto de eso en el Colegio Médico, pero sí abre un tema que me parece interesante, ¿no?, respecto de la fiscalización financiera más allá de quien la hiciera, porque uno debe evaluar, digamos, la actual fiscalización financiera de las ISAPRES en virtud de la ley cuando ésta fue creada, a la luz de la caída de la ISAPRE Vida Plena, en el año 2003, si mal no recuerdo, ¿no? Y donde la superintendencia empieza a medir indicadores, ¿no?, o ratios que son los ya conocidos. Sin embargo, la evaluación de solvencia está muy por debajo de estándares internacionales. No es un problema de competencia de la superintendencia. Hoy día estamos a años luz, por ejemplo, de modelos como Solvencia 1 o Solvencia 2, que pudiera ser algo interesante de poder observar como horizonte para poder evaluar precisamente el sistema de aseguramiento privado de salud. O, por ejemplo, los requerimientos de apertura de nuevas ISAPRES. Hoy día se pide 5.000 UF, digamos, como capital inicial, lo que genera un capital muy bajo y obviamente también patrimonios que son bastante pequeños y, por ende, digamos, un sistema que es bastante frágil. Ahí hay una discusión que obviamente va más allá del proyecto de ley, pero quizás sería interesante en algún momento también poder darlo. Respecto de lo planteado por Soledad, solo decir que, claro, hay una desproporción, dice ella, entre la deuda y la ganancia del negocio. Hay que ser bien claro porque en algún momento se instaló en el debate público que los cálculos de la deuda debían ser respecto de las ganancias, ¿no? Y la verdad es que no es eso lo que dice el fallo. El fallo es bien claro en decir aquí hay cobros en exceso y por lo tanto sobre ello hay que hacer los cálculos indistintamente que el sistema haya ganado o perdido, porque las ganancias o pérdidas no solamente están dadas por los ingresos, sino que también por los niveles de gasto. Y hay toda una discusión también que hemos dado respecto de cómo se mejora la eficiencia, y hay propuestas también que se han planteado en esta comisión, y no solamente se traspasa todo el problema a mayores ingresos. Y sobre el tema de la deuda, yo decir que la deuda que nosotros manejamos como garantía, digamos, se hace cargo de aquella deuda conocida facturada, de aquella deuda que no está facturada y que no es conocida. Hoy día hay una importante provisión que se exige a las ISAPRES, mayor que la que teníamos en el momento en que colapsó la antigua ISAPRE Más Vida. Y respecto al problema de flujo, hemos ido dando cuenta de liberación, digamos, de la garantía para pago, efectivamente las mismas, lo que mantuvo un flujo y una continuidad de pago durante todo el año 2022. Obviamente no en los niveles que uno quisiera, pero sí, evidentemente, con esta medida al menos se ha podido o se ha posibilitado mantener esta continuidad de pago y un flujo de caja relativamente estable para evitar tener un impacto sobre los prestadores privados. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Superintendente. Nosotros ya hemos tenido una serie de sesiones donde hemos escuchado a distintos expertos y representantes del sector privado como público. Se ha constituido el comité de expertos. Yo creo que ya vamos a tener que avanzar
resueltamente hacia la arquitectura definitiva del proyecto de ley que nos permita cumplir con el fallo de la Corte Suprema, mitigar los efectos que evidentemente tiene el fallo, y vamos a tener que hablar obviamente de dotar de nuevas facultades a la superintendencia y la modernización de FONASA. Creo que eso es algo que vamos a hacer en conjunto con la comisión de expertos, pero obviamente todas las decisiones se van a tomar en esta comisión. Camilo Cita había solicitado la palabra. Tiene la palabra. Sí, Presidenta, muchas gracias. Muy buenos días a todos los asistentes. Simplemente hacer un comentario general respecto de las menciones que se hacen al proyecto en la parte de FONASA, que primero me parece que es natural que existan varias dudas, porque en esta comisión aún no se ingresa a discutir más intensamente este proyecto y entonces estas dudas no permanecen, digamos, porque no todo está escrito en el proyecto, hay cálculos, simulaciones y ciertas sensibilizaciones que hemos hecho para las estimaciones que no hemos tenido todavía oportunidad de explicar. Pero en todo caso me gustaría señalar que el proyecto, como hemos sostenido en otras ocasiones, se sostiene sobre una supuesta reestructuración financiera de los ingresos de las personas cuando se cambian de aseguradores, en el caso de provenir de ISAPRES, ¿no? Se sostiene sobre dos supuestos fundamentales, ¿cierto? Que es que las personas en promedio cotizan más del 7%, cotizan de hecho el 11% de su renta en primas, cuando se considera, ¿cierto?, la prima complementaria y que hacen en las ISAPRES. Y por otro lado, ¿cierto?, se sustenta también sobre el supuesto que hay un 12%, un 10 o un 12% de gastos de administración, que en total, digamos, hacen unos 400.000 millones de pesos anuales que las ISAPRES gastan en administración, que eso da mucha holgura en los cálculos, ¿cierto?, porque FONASA tiene un gasto de administración de menos del 1%. Por lo tanto, hay alguna explicación de por qué en lo central, en lo estructural, digamos, que aparece en el informe financiero, aparecen cálculos siempre con resultados positivos para el modelo. Esos dos supuestos son muy relevantes para eso. Junto con eso, decir que hemos sostenido también en las presentaciones de que las prestaciones que estamos considerando son aquellas que se dan en el sistema privado. Por lo tanto, va más y que incluso hemos detectado que cerca de un 15% de las prestaciones que están en el sistema ISAPRE no están aranceladas y estarían siendo consideradas en este plan en el mundo de la MSC. También hemos dicho que habrá que hacerse cargo de las sentencias judiciales que hayan ocurrido en el pasado y de las personas que quieran estar en FONASA, lo cual, por supuesto, requiere unas estimaciones que estamos haciendo respecto de estos temas. Por supuesto que estamos abiertos a propuestas de discusión de gobernanza, etcétera. Y en los temas de gestión, sí, en la gestión directa hay que decir que nuevamente hay que aclarar que FONASA cuenta con dos modalidades, que lo que estamos viendo, ¿cierto?, asistiendo actualmente es a la migración de personas que vienen por primera vez ingresando al mundo del trabajo, otras personas que vienen recuperando el trabajo y otras personas de manera importante, la gran mayoría, ¿cierto?, provienen del sistema de ISAPRE y que tienen ciertas características, como ser, digámoslo, para resumir, aportadores netos, en el sentido de que son más jóvenes, gastan en costo esperado, ¿cierto?, menos de lo que aportan, en el sentido de que tienen menos carga de enfermedad, y efectivamente esto es un cambio respecto a lo que históricamente se ha venido asistiendo. Y estas personas además demandan en FONASA ahora MLE, tratando de permanecer en sus propios prestadores. Respecto a la capacidad del FONASA, efectivamente tenemos, o sea, si uno toma el cierre a mayo de cambio de ingreso de la población a FONASA, yo puedo decir que hemos recibido más de 700.000 personas en un año. Por lo tanto, que se nos diga que vamos a recibir 1.000.000 o 800.000 personas, digamos que ya está demostrado en la cierta evidencia de lo que ha venido sucediendo, que eso puede pasar y que FONASA puede absorber. Ahora, evidentemente que esto trae los problemas de cobertura que hemos señalado también al presentar el diagnóstico y que requerimos entonces que conversemos sobre esta nueva modalidad. Un punto adicional solamente,
que tiene que ver con la visión de, como economista de la salud, lo voy a decir. No es exacto decir que la lógica del seguro es siempre igual, ¿no? Hay dos lógicas, de hecho, de aseguramiento y del cobro de la prima. La lógica del cobro en equivalencia en riesgo y la lógica de seguridad social. La lógica de equivalencia en riesgo es una lógica donde la solidaridad es residual. Y es la lógica que ha mantenido el sistema ISAPRE en toda su existencia, que es cobrar de acuerdo al riesgo de las personas que le piden afiliación. Que no es lo mismo que el cobro que hace FONASA de una prima del 7%, independiente totalmente de las personas, de su riesgo, de las cargas que tenga, etcétera, que es la lógica de solidaridad de seguridad social. Por lo tanto, no es exacto decir que esa lógica se ha vulnerado cuando ha habido un fallo como el que se ha descrito, el de la Corte Suprema. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo Cid. Nosotros vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Yo le quiero agradecer a ambas investigadoras, a Soledad y Carolina, por sus presentaciones el día de hoy, que evidentemente tendremos a la vista para el trabajo, por un lado, el comité de expertos y también, por otro lado, el trabajo ya directo que hace la comisión y que tengamos una arquitectura que sea razonable, que otorgue seguridad social, que dé garantías a todos y que cumplamos también con los fallos y con los plazos establecidos. Así que, habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.